Bueno, continuamos con la segunda parte y en este es el reino de Etes. Bueno, ahora llegó el momento de contar cómo Jasón recuperó el vellocino de oro y cómo lo llevó desde el reino de Etes a Yolcos. Los argonautas pasaron la noche en el pantano y las únicas que se enteraron de su presencia fueron las diosas Hera y Atena, quienes los miraron desde el Olimpo. Las dos deseaban ayudar a Jasón y a sus compañeros e idearon un plan para que pudieran apoderarse del vellocino de oro. Vayamos a visitar a Afrodita, le propuso Hera a Atenea, y pidámosles la colaboración de su hijo, Eros. El niño, con su flecha, debe hechizar a Medea, la hija de Etes, para que se enamore de Jasón. Si ella lo ayuda, él podrá llevarse el vellocino. Atenea estuvo de acuerdo, así que se fueron juntas a la casa de Afrodita y cuando llegaron le contaron su plan. Venimos a pedirte que mandes a tu hijo a hechizar a Medea para que se enamore de Jasón, le dijo Hera. Esa chica es una hechicera y con su ayuda estamos seguras de que Jasón podrá apoderarse de la dorada piel del carnero y regresar a Yelcos victorioso. Afrodita estaba dispuesta a colaborar, pero veía un problema. El pequeño era un desvergonzado que nunca le hacía caso, y para que le creyera les contó una anécdota. Una vez, harta de las travesuras de Eros, le quise romper su flecha silbadora y su famoso arco. Y en la discusión hasta llegó a amenazarme, pero si las dos me lo piden trataré de convencerlo. Hera le planteó el problema y le agradeció y le palmeándole la espalda y le contestó: hazlo pronto y no te molestes con tu hijo, ya cambiará cuando crezca. Afrodita encontró a Eros jugando en el jardín del Olimpo. Se acercó y le ofreció un regalo, una pelota de color azul brillante, adornada con animalitos que al rebotar lanzaban una estela de luz por el aire. Le prometió dársela si a cambio él hacía que la hija de Etes se enamorara de Jasón. Eros se entusiasmó con el regalo e inmediatamente tomó su arco y sus flechas y se fue por un camino celeste que bajaba hasta la tierra. Mientras tanto, abajo, Jasón informaba sus planes a los argonautas. Los escuchaban en silencio y muy atentos. Amigos, iré al palacio de Etes con los hijos de Frixo. Primero intentaré convencerlo de que nos regale el vellocino. Según lo que me conteste, sabremos si será preciso luchar por él o si podremos evitarlo. Todos estuvieron de acuerdo. Entonces Jasón y sus acompañantes partieron. Y Hera derramó sobre la ciudad una densa bruma para que la gente no los viera. El palacio era espléndido. Detrás del pórtico había un jardín con 4 fuentes de las que brotaban leche, vino, aceite y agua. También lo adornaban unos toros con patas y bocas de bronce, por las que exhalaban un chorro de fuego. Al patio le seguían las habitaciones reales. La primera era la de Etes. Después estaban los aposentos de sus 2 hijos, Calcíope y Medea. Mientras Calcíope abrazaba a sus hijos, feliz de tenerlos de regreso con vida, Eros llegaba al palacio diminuto y escondido. Eligió una flecha, la colocó en el arco y disparó sobre Medea. La flecha invisible se clavó en el corazón de la joven hechicera. El corazón quedó desconcertado y Eros se fue volando y riendo. Medea comenzó a sentirse extraña, se ruborizaba y empalidecía, se sentía alegre y triste.
todo al mismo tiempo, como les pasa siempre a los enamorados. Mientras tanto, Etes recibió a los recién llegados. Primero se interrogó a los hijos de Frixo sobre su repentina vuelta y luego les preguntó quién eran sus acompañantes. El mayor le habló a su abuelo de la tormenta que había destruido sus naves y de cómo Jasón y los argonautas los habían rescatado. Después le contó sobre la expedición de los extranjeros. A Jasón lo invitó hasta aquí, Pelias, en busca del vellocino de oro. ¿Por qué? Y lo acompañan los valientes héroes de Grecia. No vienen con intenciones de pelear, sino a pedirte que les regales el vellocino, pues solo con él Jasón podrá volver a su patria y recobrar su trono. El rey se indignó al oír su relato y culpó a sus nietos, pues creía que gracias a ellos los argonautas habían llegado hasta allí. No estaba dispuesto a regalar nada y solo dudaba entre atacar a los extranjeros de inmediato o acabar con ellos o poner a prueba su fuerza. Esto último le pareció mejor y le habló a Jasón con estas duras palabras. Extranjero, solo te daré la piel de oro si antes superas unas pruebas. Junto al bosque de Ares hay 2 toros. Son 2 toros que resoplan fuego por la nariz. Deberás atarlos a un yugo para arar un campo. Mientras el arado abra los surcos, irá sembrando los dientes de un horrible dragón. Cuando estos germinen y crezcan, se transformarán en guerreros armados. Entonces tendrás que destruirlos antes que ellos te maten a ti. Harás todo en un día, desde el amanecer hasta el atardecer. Si lo logras, te llevarás el vellocino de oro. Si no, ni lo esperes, no te lo daré. Jasón no sabía qué hacer, pues lo que le pedía a Etes parecía imposible de cumplir, pero como no le quedaba más remedio y era muy valiente, aceptó el desafío. Al salir del palacio se cruzó con Medea, cuyo corazón ya se estremecía de amor y de pena. La joven solo pensaba en Jasón, en cómo era, qué vestía y qué dijo, cómo se sentó y cómo caminó hacia la puerta. La pena se debía a que había escuchado la conversación del extranjero con su padre y luego lo que éste le decía a sus ministros. Tenía motivos para estar asustada. Los planes del rey eran terribles. Después que los toros terminaran con la vida de Jasón, quemaría el Argo con toda su tripulación. También pensaba castigar a los hijos de Frixo por haber llevado a los argonautas hasta su palacio. Calcíope se enteró de estos planes y fue a pedirle ayuda a su hermana Medea. Y ella le prometió proteger a sus hijos y a los argonautas como uno de sus hechizos. Por supuesto que Calcíope corrió a contar las buenas nuevas. A los argonautas las pruebas de Etes les parecía irrealizables, pero uno de los hijos de Frixo le habló de su tía Medea, a quien su madre había convencido de que los ayudara. Medea era capaz de contener las llamas del fuego y detener las corrientes de los ríos y hasta modificar el movimiento de los planetas. Con su auxilio no habrá peligro, pero sin ella les esperaba la muerte. Esa noche el silencio más profundo cayó sobre la ciudad. Solo el corazón de Medea resonaba en su pecho al pensar en Jasón, en la furia de los toros y en la furia de su padre. Esperaba que amaneciera pronto para encontrarse con el héroe. Iba a entregarle los filtros que lo ayudarían a enfrentar los toros. Apenas amaneció, la doncella se perfumó, se vistió con una hermosa túnica y recogió sus dorados cabellos y se puso un blanquísimo velo sobre la cabeza. Cuando estuvo lista, partió hacia el templo
en que se encontraría con su amado. Jasón iba hacia allí. Nunca hubo entre los héroes ni entre los hijos del mismo Zeus un joven tan hermoso. Por eso, cuando él llegó a Medea, le brincó el corazón en el pecho, los ojos se le nublaron y el rubor cálido le tiñó las mejillas. Por un momento, los dos se quedaron uno frente al otro, sin voz y sin palabra, hasta que Jasón le dijo: no me temas, vengo a pedirte ayuda. Sé que prometiste darme el filtro que me permitiría enfrentar las pruebas. Y si nos salvas, serás tan famosa como Adriana, que ayudó a Teseo y logró el amor de los dioses. Ella esquivaba su mirada, sonreía y sentía que se derretía el corazón, hasta que por fin lo miró a los ojos y le entregó el frasco con el filtro. Y para concluir su tarea le dijo: ahora voy a explicarte lo que tienes que hacer. Presta mucha atención. Antes de enfrentarte a los toros, unta tu cuerpo con el filtro. Sentirás un enorme valor y una gran fuerza, como la de los dioses. Unta también tu lanza, tu escudo y tu espada. Así el fuego de los toros no podrá herirte, ni tampoco los guerreros nacidos de la tierra. Y tengo otro consejo: ata los toros al yugo y ala el campo sin perder un minuto. Al mismo tiempo debes ir sembrando los dientes del dragón. Los guerreros terrígenos crecerán rápidamente, y como serán muchos y no podrás enfrentarlos solo, tira en medio de ellos una piedra grande, sin que nadie vea quién la tiró. Los guerreros creerán que fue alguno de ellos y se destruirán unos a otros. Así pasarán las pruebas que te puso mi padre y te llevarás el vellocino de oro a Grecia o a donde sea. Medea lloraba pensando que Jasón iba a marcharse lejos, y tomándole de la mano, ya sin vergüenza agregó: cuando llegues a tu patria, acuérdate de mí. Yo también te recordaré, aunque estés del otro lado del mar. La tristeza de la joven hizo que el amor entrara en el corazón de Jasón, y movido por el amor, el héroe le respondió: nunca te olvidaré a ti, y como tu padre te culpará cuando descubra que me ayudaste, te pido que vuelvas conmigo y que seas mi esposa. Medea aceptó, llena de felicidad, pero se hacía tarde y debieron separarse. Ella volvió al palacio y Jasón junto a sus compañeros. Las pruebas de Etes. A la mañana siguiente, Etes le entregó a Jasón los dientes de dragón, aunque suponía que antes lo matarían los toros y no llegaría a usarlo. Después, vestido con su coraza, su casco de oro, su escudo y su terrible lanza, recorrió las calles de la ciudad sobre un carro, seguido por una muchedumbre. Por su parte, Jasón también salió con los argonautas hacia el lugar convenido, pero antes de llegar se untó el cuerpo con filtro y lo roció sobre el escudo y la lanza y la espada, conforme le había decidido su amada. De inmediato sintió un enorme valor, además de una fuerza increíble, y cuando estuvo listo, todos continuaron el camino hacia la llanura de Ares, donde se realizarían las pruebas. Allí encontraron a Etes y a todos los habitantes de la Cólquida. Jasón dejó su lanza junto a los yugos y al arado, y esperó a los poderosos toros, resguardados detrás de su escudo. Los dos animales aparecieron envueltos en humo y golpeando con sus cuernos, pero el choque no hizo retroceder al héroe ni siquiera un poco. Después lanzaron una llamarada que lo rodeó, pero el filtro de Medea lo protegía. Entonces sujetó a las bestias por los cuernos y las hizo poner de rodillas. Después les colocó el yugo y las ató. Al principio los toros se resistían enfurecidos, resoplando chorros de fuego, pero pronto
comenzaron a marchar. A su paso, el arado abría la dura tierra y Jasón iba tirando los dientes de dragón en los surcos. Al atardecer, la tarea estaba terminada. Los guerreros terrígenos empezaban a brotar en la tierra como espigas, con sus pesados escudos, sus lanzas y sus cascos brillantes. Jasón recordó las instrucciones de Medea. Entonces recogió del suelo una gran piedra redonda y la lanzó con fuerza hacia ellos sin que ninguno lo viera. Inmediatamente los terrígenos comenzaron a culparse del golpe y empezaron a pelear unos a otros, hasta que fueron cayendo sobre la tierra como pinos que derriban el viento. Jasón se enfrentó a los que todavía quedaban vivos. Algunos habían brotado hasta la cintura, otros solo hasta los hombros. Algunos se acababan de poner de pie y otros se apresuraban para iniciar el combate. El héroe desenfundó sus espadas y los atacó. De ese modo terminó con la cosecha de guerreros. Al ver lo sucedido, Eetes se enfureció. Al día llegaba a su fin y las pruebas no habían sido superadas. Pero el rey volvía a la ciudad meditando de qué modo acabaría con Jasón, pues no estaba dispuesto a entregarle el vellocino de oro. La recuperación del vellocino. Este sospechaba que su hija había ayudado a Jasón. Medea sabía que estaba en peligro, entonces decidió huir y solo se llevó los frascos con los hechizos. Corrió con la cabeza cubierta por un manto hasta que atravesó la muralla de la ciudad, sin que los centinelas la reconocieran. Desde allí se dirigió al campamento de los argonautas. Apenas llegó, la doncella habló con Jasón y con los hijos de Frixo y les advirtió sobre el peligro que los estaba amenazando. «Huyamos antes de que mi padre nos alcanza», les propuso, «porque si él nos encuentra, estaremos perdidos. Yo haré que recuperen el vellocino de oro». Después les aconsejó conducir la nave hasta las costas del bosque sagrado de Ares. Durante la noche se apoderarían del vellocino y se irían antes de que éste se diera cuenta. Y como todos estaban ansiosos por emprender el regreso a la patria, de inmediato se pusieron en marcha. Muy pronto llegaron al bosque de Ares. Jasón y Medea fueron en busca de inmenso roble sobre el que estaba colgada la famosa piedra. Pero el dragón vigilante, con sus larguísimos cuellos y sus ojos que nunca duermen, ya los habían visto acercarse y los esperaba. Mientras se ponía de pie, el movimiento de sus escamas produjo un silbido tan monstruoso que hizo temblar el inmenso bosque. Entonces Medea invocó la protección del sueño, y el sueño, con su dulce encantamiento, hechizó al monstruo, que se fue estirando, pero todavía mantenía la cabeza en alto y estaba dispuesto a matarlos lanzando sus lenguas de fuego. Por eso Medea empezó a rociarle los ojos con un líquido hasta que el dolor del filtro hizo efecto. En ese momento el monstruo apoyó la cabeza sobre el suelo y su inmenso cuerpo quedó desparramado bajo los árboles del bosque. Jasón descolgó el vellocino y antes de que el dragón volviera a despertarse, emprendieron el regreso hacia la nave. Los argonautas se quedaron asombrados observando el vellocino, que brillaba como el rayo de Zeus, hasta que Jasón lo cubrió con un manto y les habló desde la proa. «Compañeros, no demoremos el regreso», les dijo con voz decidida. «Por el momento estamos a salvo, mas no dudo de que Eetes vendrá a buscarnos, así que debemos estar preparados». Los demás le correspondieron con un grito de entusiasmo. Después cortaron las amarras
y comenzaron a remar. Un regreso accidentado. El soberbio Etes descubrió la traición de Medea y con su ejército, que eran tan numeroso como las hojas que caen en otoño, fue a buscar a los fugitivos, pero el viento que llevaría a los argonautas de vuelta a la patria soplaba ligero, por obra de la diosa Hera, y no solo con el viento los ayudó, también les envió otro prodigio para que encontraran la ruta de regreso. Delante de ellos se dibujó un camino de luz celeste que marcaba por dónde debían navegar. Con esos auxilios y su valentía lograron escapar. Navegaron sin descanso y dejaron atrás Corcira, Mélida, Ninfea y la isla de Ámbar. Entraron en el profundo Ródano que hace lejos donde están las puertas de la noche. Y después de muchos días llegaron a las islas Estécadas y Etalia. Desde allí se dirigieron rápidamente al mar Eusonio y la península Tirrena. Lo que les esperaba más adelante era la boca de un canal que ningún navío superaba sin ayuda divina, porque allí habitaba Escila y Caribdis. Caribdis era un monstruo marino que 3 veces al día tragaba enormes cantidades de agua, y cada vez que lo hacía, en el mar se formaba un remolino que engullía todo lo que estaba cerca. Pero cuando los barcos intentaban alejarse de su boca, como el paso era muy estrecho, debían acercarse al lado opuesto, donde estaba la gruta de Escila, y este otro monstruo de 6 cabezas comía todo lo que tenía cerca con sus 6 bocas. Hera vio a los argonautas acercarse al peligro y le envió un mensaje a Éolo. Le ordenaba que detuvieran los vientos para que no se elevaran las olas y que solo hiciera soplar el suave. Después mandó a llamar a la diosa Tetis, quien viajó desde el mar hasta el Olimpo, y cuando estuvieron juntas les comunicó su decisión. Tetis, sabes cuánto estimo a Jasón y también a sus compañeros de aventura, y como los salvé al cruzar las rocas crocantes, pero ahora les espera el camino que pasa entre Escila y Caribdis. Para superarlo con éxito necesitarán tu ayuda. Éolo detendrá los vientos, excepto el céfiro. Tú debes protegerlos de las rocas y de las olas, y no los dejes acercarse a Caribdis para que no los arrastre y se los trague, ni navegar cerca de la horrible caverna de Escila. No vaya a atacarlos con sus horrorosas mandíbulas. Dirige la nave hacia donde haya algún escape de la muerte, aunque sea pequeño. Así habló Hera, y Tetis le respondió: si las tormentas se calman, te aseguro que salvaré la nave. Iré ya mismo a buscar a mis hermanas para que me ayuden. Tetis se lanzó a las profundidades del mar en busca de sus hermanas, las otras Nereidas, y después, más veloz que un destello, nadó hasta la península Tirrena. Allí encontró a los héroes junto a la nave y les dijo: no se demoren en esta costa, deben partir al alba. Con mis hermanas los ayudaremos a cruzar entre Escila y Caribdis. Esta es la ruta que les marca la fortuna. Por eso, al día siguiente, apenas comenzó a soplar el suave céfiro, los argonautas desplegaron las velas y comenzaron a navegar, hasta que divisaron un estrecho que significaba el peligro mortal. Por un lado se veía a Escila con sus 6 enormes bocas, y por el otro la inquieta Caribdis arremolinaba el agua abriendo un embudo que chupaba y destrozaba todo hacia las profundidades.
pero en ese lugar también aparecieron las nereidas, nadando como delfines alrededor de Argos. Para esquivar a los monstruos, los argonautas estaban a punto de chocar contra los peñascos, cuando Tetis tomó el timón y enderezó la nave, y sus hermanas comenzaron a empujarla de un lado al otro, evitando que las rocas y las violentas olas la destruyeran a la nave. Una recibía la nave y cuando se acercaba a un peñasco la enviaba hasta los brazos de su hermana y así la movían de un lado al otro como si jugaran con una pelota en la playa. Durante todo un día las nereidas condujeron la nave hasta que por fin pudo salir de ese atolladero y correr a toda vela, aprovechando el viento, y todo ese tiempo Hera, desde el Olimpo, contempló el espectáculo que realmente producía mucho, pero mucho temor. Y más tranquilos llegaron a la isla de Sicilia, donde gobernaba el rey Alcino. Allí los argonautas desembarcaron y fueron muy bien recibidos, pero en medio del festejo de bienvenida apareció uno de los ejércitos de Etes buscando a Medea. Alcino, un rey sensato, oyó los reclamos de los guerreros y también oyó a Medea que suplicaba que no la enviara de regreso con su padre, pues eso significaría un castigo terrible como la muerte. El asunto no era fácil y por eso el rey meditó mucho hasta que tomó una decisión muy prudente. Resolvió que si Medea y Jasón ya estaban casados, no los podía separar, pero si aún no se había celebrado el matrimonio, enviaría a la joven de vuelta con su padre. La noche anterior, al comunicar su decisión, Alcino se le confió a su esposa Arete, y como ella deseaba ayudar a Medea mientras su esposo dormía, le mandó a decir que debía casarse esa misma noche. Jasón había pensado celebrar la boda en el palacio de su padre, en Yolcos, pero la necesidad lo obligaba, así que el matrimonio se llevó a cabo de inmediato y en secreto. Cuando a la mañana siguiente Alcino comunicó su decisión, todo el pueblo se había congregado para oírlo. Entonces Jasón le informó que la boda ya se había realizado. Las amenazas del ejército Etes no le importaron al rey, y estos comprendieron finalmente que no valía de nada oponerse y aceptaron su decisión. Después de 7 días y 7 noches de festejo, los argonautas abandonaron la isla. Sin embargo, su destino no era llegar a Grecia todavía. Debían sufrir más penurias. Navegaban con buenos vientos bordeando la costa de Libia, cuando de repente la furia tempestuosa del Bóreas lo arrastró durante 9 noches y otros tantos días, hasta que llegaron al golfo de Sirtes, del que las naves no pueden salir. Su poca profundidad y su suelo cubierto de algas hicieron que el Argos encallara y que solo una pequeña parte de su quilla quedara sumergida en el agua. Los marinos desembarcaron y la angustia los dominó. Allí la arena se desplegaba desde la costa hasta el horizonte. No se veía ni un riachuelo, ni un sendero, ni una choza de pastores, y todos se preguntaban a dónde los había llevado la tormenta. Era imposible que la nave se moviera y los sacara de ese lugar. Por eso estuvieron muchos días esperando la muerte y el terrible desierto de las costas de Libia. Y habrían muerto si las ninfas protectoras de aquellas lejanas tierras no se hubiesen apiadado de ellos. Era mediodía y el sol lanzaba sus rayos sobre la arena cuando las ninfas rodearon a Jasón y le dijeron: sabemos que conseguiste el vellocino de oro y conocemos todo lo que soportaron. Y qué extraordinarias hazañas llevaron a cabo.
Ahora deja de angustiarte y anima a tus compañeros. Apenas se desate el carro de Poseidón, ocúpense de su madre, como ella se ocupó de ustedes hasta ahora. Así podrán regresar a Grecia. Y después de decir esto, desaparecieron. Jasón no había comprendido la profecía sobre el regreso, pero decidió reunir a sus compañeros y contarles lo sucedido, si por juntos le encontraban alguna explicación. Los argonautas estaban escuchando su relato cuando frente a ellos se realizó un nuevo prodigio. Desde el mar salió un caballo de crines doradas. El maravilloso animal primero se sacudió la espuma y luego corrió por la playa como si fuera el viento con sus veloces pies. Entonces comprendieron que aquel era el caballo del carro de Poseidón, que la madre a la que había referido las ninfas era el Argo, la nave que los había cargado en su interior durante tanto tiempo, y que ahora debían ser ellos los que cargaran a lo largo de la costa siguiendo las huellas del caballo de crines doradas. Seguramente los conduciría hasta una salida al mar. Los argonautas llevaron la nave sobre sus hombros por las desiertas costas de Libia durante 12 días y 12 noches. Solo héroes con sangre de inmortales pudieron realizar semejante empresa. Así llegaron a la laguna Tritónide y la depositaron en sus aguas, pero no sabían cómo ir desde allí al mar, pues desconocían una salida. Entonces Tritón, el hijo de Poseidón, se les acercó. Su cuerpo, desde la cintura hasta la cabeza, tenía aspecto de los inmortales. En cambio, de la cintura para abajo, su larga cola doble de gran monstruo marino se extendía a uno y a otro lado. «Indícanos un paso hacia el mar», le pidió uno de los argonautas, «pues llegamos aquí empujados por la tempestad del Bóreas». El dios extendió las manos y mientras hablaba señaló a lo lejos. «Por allá, allá está la salida al mar. Ahí donde el agua inmóvil parece negro. Hay un camino estrecho que conduce a Creta y después a Grecia». Apenas oyeron sus palabras, los argonautas subieron a la nave. Tritón, con su gran trípode alto, tomó la quilla de largo y la condujo hacia adelante. Luego la lanzó en dirección al mar abierto y volvió a sumergirse en las profundidades. Los héroes gritaron al ver un prodigio tan fantástico y continuaron su viaje impulsados por el céfiro. De pronto este se detuvo, pero desde la popa llegó el soplo del Noto, que los empujó hacia su destino. Navegaron durante 2 días hasta que a lo lejos apareció Creta, que es la más grande de las islas de ese mar. Pero allí se encontraron con una nueva contrariedad. Talos, su gigante centinela, les impidió echar el ancla, disparándole piedra de sus atalayas. El cuerpo del gigante era de bronce por un tanto indestructible. Aún en el talón tenía una vena por la que corría sangre. El talón era entonces su punto débil. A pesar del cansancio, los héroes alejaron la nave remando y se habían marchado de Creta. Si Medea no los hubiera convencido de lo contrario, escúchenme, le dijo la doncella hechicera, creo que soy la única capaz de vencer a ese monstruo. Hasta que caiga en mi poder, mantengan aquí la nave donde no alcanzan las rocas que nos tira. Los argonautas hicieron lo que les indicó Medea, fue hasta la proa y desde allí comenzó a invocar a las parcas mortíferas, las diosas que van por el aire para llevarse a los mortales, y luego clavó sus ojos en Talos y le envió imágenes de muerte. Entonces el gigante,
que alzaba enormes piedras para impedir que los argonautas anclaran su nave, se hirió el talón con el filo de una roca y su extraña sangre comenzó a fluir. Poco después, como un inmenso pino talado por los leñadores, se balanceó de un lado al otro, hasta que al fin se desplomó con un enorme estruendo. Los héroes descansaron aquella noche concreta y siguieron su camino al alba. Mientras atravesaba los grandes abismos de ese mar, los atemorizó la oscuridad a la que suelen llamar la terrible noche de las tinieblas. No brillaba ningún astro, sino que por arriba se extendía un gran vacío, un vacío de color negro, y por debajo se desplegaba otra oscuridad, la de las profundidades. Pero Apolo subió una roca, levantó su arco de toro y por todos lados brilló su resplandor. Este fue el último de los prodigios con que los dioses favorecieron la famosa expedición. La luz los condujo y desde allí, como en un vuelo, cruzaron las incontables olas hasta que las costas de Egina. Luego llegaron a Tesalia y avanzaron tranquilos hasta desembocar en el puerto de Págases. Los argonautas habían llegado a Iolcos y Jasón y Medea estaban listos para reclamar el trono. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.